hermana Teresa daba un testimonio muy hermoso y me llamaba la atención que las expresiones que más repitió en ese testimonio se refiere al mensaje que vamos a traer esta noche. Es esa palabra que dice y de repente. De repente. En el diccionario de nuestra lengua castellana resulta que la palabra de repente significa movimiento repentino, de improviso, súbitamente, sin pensarlo. Estaba oyendo la noticia de un choque de un autobús y un tren en Argentina y me llamó la atención que cuando entrevistaron a los que estaban sobreviviendo en ese accidente, dijo el joven, de repente, eso fue de repente, nos encontramos en el piso y miramos a todos los heridos y algunos muertos. El autobús, pues parece que la barrera no se bajó lo suficiente, se confió y pasó cuando el tren venía. Fue investido de repente. Las cosas de repente. Quiero decirle que en la Biblia se usa mucho esa expresión, y de repente. Y yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que van a venir de repente. Número uno, el día malo. Amén, amén. Estaba viendo la situación de Hugo Chávez, que el 2 de junio en un discurso se puso a decir que maldecía a Israel con toda su alma y con todas sus entrañas. Y al siguiente día, el 3 de junio, de repente apareció con un tremendo cáncer terminal que ustedes ya saben a través de la noticia cómo lo está acabando y cómo este hombre está pasando por un proceso que en la misericordia de Dios quiere que el hombre cambie, pero el hombre sigue de soberbio, de altivo, aún con toda la enfermedad que él tiene. Le llegó de repente. Hace poco, este mes que está acabando, se celebraron, ¿verdad?, un aniversario más del ataque de las Torres Gemelas. Era un día común y corriente, era un día en que muchos llegaban a sus ocupaciones, a su trabajo. Era un día que nadie esperaba que sucediera lo que sucedió, porque sucedió de repente. Aún ni el mismo gobierno sabía, porque si hubiera entendido que esto iba a pasar, lo hubiera evitado de alguna manera. Hubo un periodista que lo estaban entrevistando ahora en este aniversario, un sobreviviente prácticamente de esa catástrofe, y cuenta su testimonio. Él dice que llegó en ese día a hacer una entrevista, a hacer un trabajo ahí en las Torres Gemelas, y cuando iba a entrar le dijeron, no, ¿dónde está su credencial de periodista? Y él buscó su credencial a ver si la andaba colgada y no la encontró aquí colgada, y entonces se regresó al auto, caminó mucho, se regresó para buscar sus credenciales. Cuando él está ya lejos, de repente el impacto de los aviones. Y cuando él ve y comienza a probarse a sí mismo, así, resulta que cuando él iba camino a las Torres Gemelas, vino un viento recio y hizo que la credencial se colgara para acá atrás. Él andaba su credencial, pero la andaba hacia atrás y él no vio. Si él ha visto que está hacia atrás, él entra y hubiera sido una víctima más de aquel evento. En las Sagradas Escrituras, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 4, versículo 19, vemos el caso de una familia sacerdotal, la familia de Elí. Está ahí pasando un proceso difícil porque están en un estado de guerra. Los hijos de este sacerdote andan en la guerra, andan en la batalla. La nuera del sacerdote está embarazada y resulta que de repente comienzan a venir las malas noticias. Y comienza a llegar el primer mensajero, resulta de que estamos perdiendo la batalla. Llega el otro mensajero y le dice a la mujer, tu esposo acaban de matarlo. Luego viene otro mensajero con otra mala noticia de repente y dice, el arca del pacto se la han llevado. Y aquellas noticias sucesivamente producen en el sacerdote Elí un problema que se va de espalda y se desnucó. Así que en un momento, de repente, esta mujer tiene
viene la pérdida de la presencia de Dios, porque el arca representa la presencia de Dios. Se da cuenta que el enemigo se ha llevado el arca del pacto y no está la presencia de Dios con ellos. En un momento de repente perdió a su marido en el campo de batalla, de repente perdió a su suegro en ese momento a través de aquella noticia. Y dice la Biblia ahí en 1 Samuel 4:19, y al oír estas noticias, de repente le vinieron los dolores de parto. Antes de morir, mientras ella estaba agonizando, estaba pensando en qué nombre le iba a poner a su hijo. Y vino de repente la inspiración de ponerle el nombre a su hijo. Y dice, se va a llamar Icabod. Porque Icabod significa la gloria se ha marchado, la gloria de Dios se ha ido. Le decían Icabod, le están diciendo, la gloria de Dios se ha ido, la gloria de Dios se ha marchado. Este joven podía ir por cualquier lugar, caminar por cualquier lugar, podía sonreír, pero apenas le decían su nombre, de repente venía a su mente y a su corazón el recuerdo del por qué le pusieron ese nombre. Se da cuenta que su nombre representa la pérdida de la presencia de Dios, su nombre representa la pérdida de su padre, su nombre representa la pérdida de su abuelo, su nombre representa la pérdida de su propia madre y su nombre representa la pérdida de vivir una vida feliz teniendo otro nombre, pero ahora ha sido marcado por un nombre negativo que significa la gloria de Jehová se ha ido. Es que el día malo, hermano mío y amigo, viene de repente. Que conoce al Señor, aquel que tiene una comunión íntima con el Señor, dice lo que el salmista expresó: no tendré temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque aunque venga de repente, mi corazón está confiado. Aunque vengan de repente, mi castillo fuerte es Jehová de los ejércitos. Aunque vengan de repente, cuando se acuerdan de Dios solo cuando están en dificultad, y les pasa la de los bomberos que solo lo buscan cuando hay fuego, y les pasa la del barbero que solo lo buscan cuando hay pelo largo que cortar, y buscan a la que arregla las uñas, porque solo cuando van a salir o cuando van a arreglarse lo buscan, pero no la buscan todo el tiempo. Sería raro ir al barbero y decirle: vengo a hacerte una visita cordial, he venido solo a que me cortes el pelo, pero hoy vine a saludarte y a platicar un momento contigo, porque quiero hacerte entender que yo no solo te busco cuando tengo necesidad de ti, sino porque quiero hacerte mi amigo. Hay personas que buscan a Dios de esa manera, solo cuando les conviene. Gloria a Dios. Llegó un hombre a visitar a uno de esos que trabajan con aves, con abejas, y estaba viendo el nidito de una de esas abejas que la producen una miel riquísima. Y entonces vio que la abeja esa abeja que estaba ahí, que había sido una larva y que ya había crecido y que quería salir de ahí. Entonces le agarró un palito para quitarla esa brea que ellas tienen, para que ella salga. Pero cuando iba a quitarle eso, el que trabaja en eso, el dueño de aquello, le detuvo la mano y dice: no lo haga. Y le dice: ¿cómo no lo voy a hacer si la pobre está luchando por salir? Le voy a ayudar. No, si le ayudas, la vas a matar. Porque es necesario que ella misma quite esa brea, ese techo que tiene ahí, lo quite. Y cuando está ella haciendo fuerza para quitarlo, está haciendo fuerte su ala. Cuando ya ella rompe eso, ya está preparada, sus alas están listas para comenzar a volar y para ser como todas las demás. Hermano mío, a veces deseamos que alguien venga y nos dé una ayudita cuando Dios te está metiendo por ese proceso para que tus alas se fortalezcan, porque Él dice que te rejuvenecerá como el águila, para que aprendas a volar, porque hemos sido llamados a las alturas, hemos sido llamados para estar ahí arriba y no abajo. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. El día malo viene de repente, pero aquel que está preparado le va a hacer frente al día malo, conociendo que el Señor es poderoso para sacarlo de cualquier situación en que esté. Segundo, las bendiciones vienen de repente. Es cierto que el día malo viene de repente, pero también les tengo buena noticia: las bendiciones vienen de repente. Dice que estaban 120 reunidos, unánime juntos. De repente, ¿qué quiere decir esto, hermano mío? Es algo interesante. Dicen los teólogos que en el aposento alto habían más de 120 personas, porque los discípulos del Señor no se reducían a 12 ni a 120, habían muchos discípulos. Entonces
entonces estaban esperando el cumplimiento de una palabra. Ellos estaban ahí viviendo ese momento. Puede ser hoy, decían ellos. Pasó el día y dice, no pasó nada, no ocurrió nada. Viene el siguiente día y pasa lo mismo, no pasó nada, no ocurrió nada. Y en esa espera mucha gente se desanimaron, como pasa siempre. Pero hubieron 120 que dijeron no, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que no salgamos, no salgamos. Si Él dijo que esperemos, esperemos. Si Él dijo que estemos aquí unidos y estemos juntos, estémoslo, nos conviene. No importa el tiempo que sea necesario. Unos dijeron no, me están esperando en la familia. Otros dijeron ya el trabajo no me espera más. Si yo me quedo más tiempo aquí me van a votar, yo no voy a tener ese trabajo. Hay personas que pusieron miles de excusas para retirarse de aquel lugar. Pero 120 dijeron no, que se quede trabajo, que se quede lo que sea. Pero yo tengo una palabra, una promesa. Y yo no me voy a ir de aquí hasta que esa promesa sea efectiva sobre mi vida. Y dice la Biblia, y de repente vino como un viento recio y llenó toda la casa. Y de repente lenguas repartidas como de fuego se asentaron en la cabeza de cada uno de ellos. Y de repente comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y de repente aquel bullicio, aquello extraordinario que estaba pasando en aquel instante llamó la atención de todos los que estaban visitando la fiesta de Pentecostés y el centro de reunión, el epicentro de ese terremoto fuerte espiritual, el ojo del huracán estaba en el aposento alto. Algo estaba pasando, algo sucedió. De repente fue la venida del Espíritu de Dios llenando a 120 personas. Si Dios te dio una palabra, créelo que eso vendrá, el cumplimiento vendrá, y en el momento menos pensado de repente sucederá. La Biblia habla de un sacerdote en el libro de Lucas, en el primer capítulo, que se le había dado una palabra y le dijo, tú vas a tener el privilegio de tener en tus brazos al Salvador del mundo. Espera lo que vendrá. Y este hombre, cuando le tocaba ministrar y le tocaba tener a un niño en su brazo, él dice, ¿será este, Señor? No, no es ese. Le seguiré esperando. Y él seguía ministrando en el templo. Y cada vez que venía a ver una madre con un niño, dice, ¿será este, Señor? ¿Será este, Señor? Porque él estaba ansioso, desesperado por ver el cumplimiento de esa palabra. Pasaron muchos años y quizás se equivocó muchas veces, pero siguió esperando, siguió confiando. Y llegó el momento en que entró por ahí María y José y llegaron con un niño. Y cuando él lo tiene en sus brazos, viene la unción del Espíritu Santo de repente y le dice y le susurra al oído, estás teniendo en tus brazos al ungido de Jehová, al Mesías, al Salvador del mundo, al Señor de señores. Y cuando él tiene en sus brazos, él se llena el corazón de una unción tan poderosa y dice, Señor, ahora sí puedo morir tranquilo porque pude ver el cumplimiento de tu palabra. Y eso pasó de repente. Tengo que levantarme cada día con la confianza que de repente voy a ser sorprendido por un milagro de parte del Señor. De repente vendrá un milagro de parte del Señor. Ese era lo que pasaba con Saulo de Tarso. Un día común y corriente iba hacia Damasco porque sabía que habían cristianos. Él le había dado resultado en las demás ciudades. Había capturado cristianos, encarcelado y azotado a muchos cristianos. Él se dio cuenta que habían unos cuantos en Damasco. Iba a hacer lo mismo que hacía todos los días. Pero antes de entrar a Damasco, dice él en su testimonio en el capítulo 22 de Hechos, pero de repente me rodeó, dice, una luz del cielo, un resplandor de la luz del cielo. Era el mediodía, tenía que haber sido un resplandor tan potente de la gloria del Señor que lo derribó de la bestia en que iba, y ahí humillado sin poder ver porque el resplandor fue tan potente. Él estaba ahí y no sabía lo que estaba pasando porque todo ocurrió ¿cómo? ¿Cómo ocurrió? Ocurrió de repente. Él no se lo imaginaba, pero ocurrió de repente. ¿Y sabe lo que sucedió? Él dijo, ¿quién eres? Y dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Sabes, Saulo de Tarso? Esto es como el campesino que le está dando chuzos al buey y el buey se resiste a caminar, y mientras más se resiste es peor, porque aunque dé cosas, aunque dé patadas, más le meten el chuzo, porque la idea es hacerlo caminar a las buenas o a las malas. Yo te estoy diciendo, Saulo, te conviene mejor que por las buenas vengas
vengas a mí, porque de lo contrario entonces vas a tener problemas. Estás nadando contra la corriente, estás luchando con un poder que no puedes vencer. Aquí te conviene añadirte a mí mejor, a alistarte en mi fila, pasarte a mi redil. Y aquel hombre que era inteligente, ahí mismo comenzó al proceso de conversión, de entrega a los pies de Jesucristo. Se pasó al bando, aquel bando que antes era enemigo para él, ahora se hace amigo de él. Y él cambió, fue transformado. ¿Por qué? Porque de repente vino una luz del cielo poderosísima que cambió el rumbo de su vida, que cambió la visión de su vida, que cambió la meta de su vida, que cambió el destino de su vida. Y más tarde lo oímos hablar con unas palabras tan elocuentes y profundas que dicen: todo lo tengo por basura con tal de ganar al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! En Marcos capítulo 13 versículo 35: si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y oiga lo que dice el versículo 36: para que cuando venga, ¿cómo? De repente. Subraya esa expresión. Para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Cuando el Señor venga de repente, Él vendrá de repente, Él vendrá de repente. Él lo dijo con su propia voz: la venida mía nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. ¿Sabe por qué? Porque se puede colar un chismosito entre los ángeles del cielo. Jesús dijo: ni los ángeles saben, solo mi Padre. Así que en cualquier momento el Padre de repente le va a decir: hijo, ya es hora. Y de repente sucederán las cosas. Por eso es que la Biblia dice que van a ser sorprendidos muchos, porque van a haber dos tipos de cristianos, dos tipos de creyentes, dos tipos que van a la iglesia. Va a haber uno que son aquellos indiferentes, aquellos negligentes, aquellos que hacen las cosas a la brava, a la cañona, como dicen algunos, aquellos que hacen las cosas a empujones. Pero hay otro equipo y otra persona y otro siervo que hacen las cosas diligentemente, con mucho amor, con mucho deseo, a conciencia de que lo que está haciendo lo está haciendo para su Señor. Nadie lo está viendo, el pastor no lo está viendo, nadie lo está fiscalizando, pero él está consciente que lo está haciendo para el Señor. Por eso es que hay organizaciones religiosas como los islámicos que crecen. ¿Por qué? Porque han metido una enseñanza a conciencia. Allá en aquellos lugares árabes, en aquellos lugares del Medio Oriente donde hay muchos musulmanes, hay, hermano mío, 6 toques de campana que hacen durante el día, y cada vez que suenan esas alarmas y cada vez que suena, donde esté el musulmán tiene que caer de rodillas con su frente en el suelo adorando a su Alá. Y él te va a ver en la casa de ellos, nadie lo está viendo, nadie lo está fiscalizando, pero ahí agarran una alfombrita y se tiran al suelo cuando oyeron la sirena. ¿Por qué? Porque a conciencia ellos están buscando a su Dios. Y nosotros que tenemos al Dios verdadero, no, que el pastor, entonces comienzan a darse libres. Hay personas que oran porque los están fiscalizando, oran porque los están empujando, evangelizan porque los están mandando, hablan porque le dicen que hable, vienen porque lo están arengando todos los días. Hay unos que diezman porque todos los días el sermón, hermano, hay que diezmar. Entonces lo hacen ya por obligación, o lo hacen porque lo están empujando. Pero ese es el tipo de creyente que va a ser sorprendido de repente, porque el Señor dice: aquel siervo malo y negligente, cuando el Señor venga y lo haya haciendo así, ¿qué cosa? Haciendo las cosas negligentes, de mala manera, de mala gana, haciendo las cosas no a conciencia, no con el corazón, sino de forma mecánica. Pero van a haber unos que van a estar ahí velando. La palabra velar, ahí dice velar. La palabra velar en los originales significa mantente despierto hasta que venga el Señor. Eso es lo que significa velar. Mantente despierto hasta que venga el Señor. Es decir, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar indiferente, no es tiempo de estar negligente, no es tiempo, hermano mío, de estar tonteando en las cosas de esta vida. En todo tiempo mantenga su lámpara encendida, mantenga el abastecimiento de aceite, mantenga su comunión con el Señor, mantenga su oración. Hay unos que dicen: no, yo voy a estar cerquita del hermano para cuando el Señor lo levante me agarro del pie. Eso es el mundo ahí, del pensamiento mundano, pero usted no se va a agarrar del pie de nadie. Si no está preparado, usted se queda. Si no está listo, usted se queda. Si no ha estado velando, usted se queda. Si no ha estado, hermano, pendiente a hacer las cosas del Señor como Él le pidió que las hiciera, usted se queda. Porque la venida del Señor será de repente.
Pongámonos de pie.